Arratsaldeon, con la introducción que ha hecho Ana Belén, ya no sé si seguir, ya he hablado todo lo que había que decir de economía circular. Bueno, gracias por invitarnos a compartir este ratito para charlar de economía circular, un tema que espero que os interese tanto como nos interesa a nosotras. Lo que vamos a hablar es, primero, ¿por qué de repente se oye tanto el tema de la economía circular? ¿O por qué nosotros lo oímos tanto? Y esperemos que a partir de ahora también vosotros. ¿Y qué es la economía circular? Algunas pinceladas ya se han dicho en la introducción. Esperamos profundizar un poco más y esperamos profundizar sobre todo con casos concretos, ¿de acuerdo? Para que más allá de explicaciones teóricas se vea cómo se están aplicando, a la economía circular empresas y países a nivel internacional y casos que tenemos muchísimo más cercanos, que no todo va a ser mirar hacia afuera. Y finalmente haremos un pequeño resumen de esto que tiene que ver con la innovación y por qué está Innovasque como Agencia Vasca de Innovación impulsando este tema desde hace ya algunos años. Bueno, ¿por qué se habla tanto de economía circular? Pues yo creo que porque hemos llegado a una situación bastante preocupante en los tres ámbitos que están relacionados con la sostenibilidad, ese término que está tan de moda y que creo que en la próxima sesión volvéis a hablar del tema, ¿no? Estos tres ámbitos son el económico, el medioambiental y el social. Entonces, desde el punto de vista económico, nos hemos dado cuenta, o llevamos tiempo dándonos cuenta, que este modelo en el que vivimos, en el que producimos y en el que consumimos, pues exige que para crecer tenemos que crecer en el consumo de recursos que pueden ser materias primas o que pueden ser fuentes de energía. En este caso hablaremos de las energías, de fuentes no renovables. Entonces, estos recursos son finitos. No es ningún descubrimiento, aunque hay veces que viéndonos cómo consumimos y muchas veces cómo desperdiciamos, parece que pensamos que son infinitos. Europa, por ejemplo, consume recursos en una proporción que es 1,5 veces el poder que tiene la Tierra de regenerarse. Entonces, estamos llegando a unos límites bastante preocupantes. Y si seguimos con las tasas de crecimiento de la población que están previstas, y con unos niveles de desarrollo de áreas del planeta que todavía no están desarrolladas, pues esa demanda de recursos va a seguir creciendo. Y hay algunos informes que dicen que si seguimos así, en el 2050 necesitaremos el equivalente a 3 planetas para poder alimentar y para poder dar respuesta a toda la población mundial. Entonces, los datos son preocupantes. Los recursos son finitos y si seguimos demandando recursos habrá un momento que se acaben o habrá un momento en que no podamos cubrir con la oferta de esos recursos la demanda. Y hay expertos que dicen que ya hemos llegado a ese punto, ¿de acuerdo? Y cada vez más se va a ir ampliando, si seguimos en este mismo modelo, se va a ampliar la diferencia entre los recursos que se pueden ofertar y los recursos que se están demandando. Entonces, ¿qué pasa si esa diferencia sigue creciendo? Pues que va a impactar en los precios y que los precios se van a hacer muchísimo más volátiles. Y eso sin mencionar que muchos de los recursos, muchas de las materias primas, muchos de esos combustibles fósiles están en áreas que geopolíticamente pues no son las más estables del planeta. Entonces, eso mete otra incertidumbre dentro de la ecuación. ¿Y esto tiene impacto? Pues claro que tiene impacto, porque Europa importa el 60% de sus materiales y de sus combustibles fósiles. Y, de hecho, ya se han identificado y se ha hecho un plan de acción para 20 materiales críticos en cuanto a la seguridad de su aprovisionamiento, porque muchos de ellos, además, son estratégicos para determinados sectores. Y, además, para las empresas, del coste de producción, entre el 30 y el 50% proviene del precio de esos materiales. Con lo cual, el impacto económico, tanto a nivel empresarial como, lógicamente, a nivel de los países, es muy importante. Pero esto solo es una parte. Entonces, decíamos, hay 3 ámbitos, el económico, el medioambiental y el social. Y estos dos, el medioambiental y el social, no son menos importantes. Pero en vez de llenaros yo de datos, vamos a reutilizar, en esta filosofía circular,
Un vídeo que acaba de publicar hace unos días COTEC, que es la Fundación para la Innovación en España, que habla de la economía circular y que nos va a dar unos datos de cómo estamos a nivel medioambiental y social. El dióxido de carbono, el famoso gas que retiene el calor en nuestra atmósfera, ha aumentado en un 30% desde la revolución industrial. A causa de ello, la temperatura global ha subido más de 1 grado. Estamos liberando el calor equivalente a 4 bombas atómicas cada segundo. Por eso los polos se están derritiendo. Antes de mitad de siglo, en verano no habrá hielo en el Ártico. Y con el deshielo, cada año el nivel del mar sube 1 milímetro más. Ya llevamos 17 centímetros en 100 años. Esto, más o menos. Puede que en 25 años subamos 1 grado más. Una parte importante de Nueva York quedaría bajo las aguas. Esto es lo que pasaría en Valencia. Esto en Barcelona. Y esto en sitios como la Bahía de Cádiz. El impacto va a ser tan fuerte que ya hay quien habla de refugiados climáticos. Predicciones de Naciones Unidas hablan de entre 50 y 200 millones de personas desplazadas a causa del cambio climático para el año 2050. 13 millones de personas han huido de la guerra de Siria. La perspectiva da miedo. Y hay una parte del proceso de la que ya no podemos escapar. 7 millones de muertes cada año son por culpa de la contaminación atmosférica. Eso es el 12% de todos los fallecimientos. Incluso cumpliendo los objetivos de las últimas conferencias sobre cambio climático, en 25 años, el 5% de los animales se habrá extinguido a causa de esto. Y escenarios más duros hablan de una especie de cada 3. Puede no parecer mucho, pero nuestros nietos mirarán con cara rara las pegatinas de "Salva del oso polar", si ya no queda ninguno. Ya vale, gracias. ¿Cómo te sientes? ¿Creéis que la situación es preocupante o creéis que los datos están a nivel global? ¿Creéis que Euskadi es diferente? ¿Creéis que en Euskadi las cosas están mejor? En Europa y en Euskadi los datos dicen que el 60% de los materiales ni se reciclan ni vuelven a ningún punto de la cadena. En Europa ese 60% de materiales no recuperados corresponde al 95% del valor original de los materiales. Es decir, estamos despilfarrando el 95% del valor original del material. En Europa y en Euskadi. ¿Creéis que no nos afecta la contaminación? Aquí se habla de la industria, pero si lo llevamos a un terreno más cercano a nosotros, una de las principales causas de contaminación es el transporte. ¿Creéis que tenemos, no voy a hablar de vosotros, voy a hablar de mí, ¿creéis que tengo un modelo de transporte, de movilidad muy sostenible? Bueno, vaya. ¿El cambio climático tiene fronteras? Si sube el nivel del mar, y hemos visto lo que puede pasar en algunas ciudades en España o en Nueva York, ¿qué va a pasar con Euskadi? ¿Qué va a pasar con Zarautz? Y si hay millones de inmigrantes, ¿eso no va a tener impacto en nuestra sociedad? También. No se ha hablado de otro residuo, alimentación. 1/3 de los alimentos que se producen se tiran. Y eso tiene un impacto económico, sí, grande. Tiene un impacto medioambiental, sí, porque además estamos tirando con eso la energía y el agua que hemos necesitado para producirlos. Pero yo creo que en este tema en concreto también tiene o nos mete un dilema ético, porque hay gente que no tiene. ¿De acuerdo? Entonces, los impactos son a nivel global, son a nivel europeo y son a nivel de Euskadi. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros no somos diferentes a los demás, nosotros estamos en una situación parecida, ¿de acuerdo? Y si no hablamos ya de residuos, si hablamos de lo que tenemos y cómo lo usamos, el 92% del tiempo tenemos el coche aparcado, pero lo tenemos en propiedad y eso ha costado producirlo, hemos gastado unas materias primas, una energía. Y en un entorno de trabajo normal, un despacho está utilizado entre un 30 y un 50% del tiempo, incluso en horario laboral. Entonces, tenemos cosas que no usamos y, además, tenemos residuos que no utilizamos. Entonces, la situación no es diferente y tampoco es diferente la causa, el por qué hemos llegado a esta situación. Vamos a ver ahora otro vídeo que explica por qué hemos llegado hasta aquí, o una de las causas de por qué hemos llegado hasta aquí. Vamos a ver
si como Euskadi nos sentimos identificados. La manera en que fabricamos y usamos las cosas. Extraen recursos, los refinan, convirtiéndolos en materiales listos para usar, con los que fabrican piezas, que ensamblan, para darte un producto final que tú usas hasta que se acaba su vida útil y se convierte en un residuo que contamina. Pero no solo al final, todas las fases han producido residuos. Todas contaminan y emiten gases como el dióxido de carbono, que nos calienta tanto, y todas consumen energía, que sacamos de fuentes que también contaminan. Además, algunos productos también emiten residuos. Una vez acaba la vida útil del producto, el proceso se activa otra vez. El villano detrás del capitalismo y del comunismo se llama economía lineal. Extraer para tirar. De 60.000 millones de toneladas de materia prima que extraemos al año, la mitad no se regenerará, la hemos perdido para siempre. Se ha convertido en 2.000 millones de toneladas de residuos al año. Si has pensado que reciclar es la solución, ayuda, pero no basta. Después de tantos años dando la chapa, solo menos de la mitad de nuestros residuos se consiguen reciclar, con lo que sí, podemos producir una parte, pero seguimos teniendo que extraer muchísimos materiales para completar el trabajo. Suena a catástrofe esto. A mí a veces me da un poco de miedo, ¿eh? De todas formas, yo creo, y aquí también nos toca hacer un poco de pedagogía con todo esto que os contamos. Y es que aunque haya muchos datos que nos abocan al cataclismo, bueno, pues hay soluciones, ¿vale? Y es de lo que también nos vamos a hablar. Que efectivamente esto es una realidad. Hay quien pondrá en duda muchos de los datos porque también son predicciones, ¿vale? Pero es una realidad. Al menos nosotras somos unas convencidas de ello. Pero podemos hacer cosas para poder seguir teniendo un móvil y poder seguir teniendo el mejor móvil que queramos tener, si es que nos lo podemos permitir, y dejarles a los chinos también que tengan un móvil. Porque claro, la opción también es, bueno, pues cortar el grifo y decir, bueno, pues yo me quedo con lo bueno, que me gusta vivir muy bien, y estos países que están empezando a tener un poco de dinero para empezar a comprar productos que nosotros entendemos que nos hace la vida, bueno, pues más cómoda, más feliz, algunos más, a otros menos, bueno, pues también puedan tener acceso a estas cosas. Y a pesar de que tengan acceso, porque además resulta que son muchos millones de chinos, bueno, pues no nos carguemos el planeta, ¿no? Que como decía Lola antes, tenemos uno y está limitadito. Es decir, de repente no nos podemos inventar que nos vamos a otro planeta a vivir como si esto fuese una serie de ciencia ficción, ¿vale? Las series están muy bien, pero de momento, o al menos que sepamos, no hay un programa de la NASA que esté pensando en que pasado mañana, bueno, pues van a mandar una expedición allí de no sé cuántos habitantes del planeta Tierra a vivir y a ver qué tal por allí, que hará frío y a lo mejor no hay playa y esas cosas. ¿Vale? Como os decía Lola antes, aquí no somos diferentes, o al menos no somos tan diferentes, y todo esto nos afecta. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos un tejido socioeconómico que es eminentemente industrial, por encima de la media europea. ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues que tenemos un consumo energético, consumo de materias primas y demás, que es importante y que es una realidad y que tenemos que tener en cuenta. Esto tiene un impacto. Tiene un impacto porque también nuestro modelo de consumo no es sostenible, porque generamos muchos residuos y porque esto tiene un impacto social, claro, clarísimo, medioambiental, económico y social, que no se nos olvide, ¿vale? Los tres elementos son importantes. Os hacía antes la pregunta a Lola. La historia es si nos creemos que podemos seguir como hasta ahora o si creemos que es importante cambiar algo de lo que estamos haciendo. La pregunta es si podemos seguir con el modelo socioeconómico que tenemos actualmente, si nos lo creemos o si nos creemos que podemos cambiar o que debemos cambiar. Entendemos que sí para bien, no para de repente dejar de tener bienes que nos hacen la vida más cómoda, sino para poder seguir como estamos hasta ahora, pero cuidando un poquito más de lo que tenemos alrededor.
Bueno, esta es una imagen que vimos hace tiempo y que nos gustó. Es una portada de una publicación que hizo Accenture hace varios años y que venía a preguntarse algo así como ¿podemos seguir haciendo lo mismo o más con los mismos recursos? Que es un poco el paradigma ante el que nos encontramos en estos momentos. Bueno, pues una solución puede ser crear algo así, ¿no? Visualmente veo algunas caras un poco que ponen extrañas, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, pues esto es una forma de conseguir más lana de una oveja, ¿no? Pues hago algo, la modifico, por ejemplo, ¿no? Y de la misma oveja, pues obtengo más lana. Esto es hacer más con menos, o al menos con lo mismo que tengo. Pero entiendo que no nos gusta mucho este planteamiento, ¿no? Porque estaríamos creando un pequeño monstruito, algo que seguramente escapa a mucha de la lógica que entendemos y que nos parece, no me quiero meter en la parte de la ética, pero bueno, al menos de ética dudosa, al menos tendría bastantes críticas. Lo que plantea la economía circular, y ahora entro un poquito más en detalle, un poquito teórico, me vais a permitir que entre un poquito en la teoría, ¿vale? Pero yo creo que nos va a servir para enmarcar y para luego entender los casos que vamos a ver pues un poquito mejor. La economía circular entendemos que ofrece una solución a esto, ¿vale? Es lo que podemos hacer para dar respuesta a esta pregunta. Cuando hablamos de economía lineal, que es, digamos, el modelo actual imperante, es el que aparecía en el último vídeo que os hemos enseñado. Yo soy una fábrica, en este caso, bueno, pues es un producto que para nosotros es muy fácil de entender. Es un móvil, bueno, pues todos o casi todos tenemos uno y es muy visual, ¿no? Entender qué es lo que pasa con el móvil. Yo extraigo una serie de materiales, fabrico el móvil, lo utilizo y cuando se ha acabado su vida útil por el motivo que sea, ya sea porque se ha estropeado o porque me apetece uno nuevo, lo tiro, genero un montón de residuos, ¿vale? Es el modelo que se llama lineal, de tomar, producir y desechar. Es lineal, ¿vale? Lo que plantea el modelo circular es precisamente hacer que esta línea no sea una línea, sino que sea un círculo, ¿vale? En el que yo extraigo elementos, produzco o fabrico, yo utilizo ese producto, pero luego no desecho todos los elementos de valor. Es decir, soy capaz, de una forma u otra, de reutilizar todos esos elementos de valor en las diferentes fases de la cadena de valor. Seguramente muchas de las cosas que hemos ido comentando, que ha comentado Lola, que hemos visto en los vídeos, que os he comentado yo, no resultan del todo nuevas y efectivamente es así, ¿vale? Esto de la economía circular es un modelo socioeconómico relativamente nuevo, pero sí es cierto que incorpora elementos de modelos que vienen existiendo desde hace tiempo. Uno de ellos, por ejemplo, es el de Cradle to Cradle, que es uno de los libros que se ha sorteado antes, ¿vale? Blue Economy es otro. ¿Qué pasa? La economía circular da un salto importante en este sentido y hace una traslación incorpora todos estos elementos o todas estas teorías bajo un paraguas un poquito diferente. No estamos hablando de gestión y valorización de residuos, algo que se conoce como las 3 Rs, sino de una gestión de recursos. Es decir, el residuo como tal, en su máxima expresión, ya no existe. Yo ese residuo lo pongo entre comillas y ya no lo voy a llamar residuo, sino que va a ser recurso. Recurso para mí, como mi sistema de producción, o un recurso para otro. Algo que yo ya no necesito puede ser valioso para otro, para otra empresa, para otra organización, etcétera, etcétera. Ya no estamos hablando de tener un impacto cero, habitualmente desde un punto de vista medioambiental, sino de tener un impacto positivo, ¿vale? No estamos hablando de coeficiencia, sino de coeficacia. Y no estamos hablando de una economía
en la que yo soy propietaria de los productos, sino que estamos viendo una evolución hacia un modelo en el que cada vez tengo menos productos en propiedad y cada vez más estamos viendo modelos en los que, bueno, pues pasamos a la economía colaborativa o pasamos a los servicios. Seguramente muchos de vosotros conocéis plataformas a través de, voy a poneros un ejemplo muy sencillo, pero si os hago una pregunta, ¿y quiénes de vosotros se ha comprado últimamente un disco? Bueno, pues seguramente me diréis que pocos. Pero cuando habitualmente a la gente le preguntas cuánta gente ha consumido música online, por ejemplo, a través de plataformas como Spotify, en el que además pagas una cuota mensual para escuchar sin anuncios, lógicamente, ¿no? Pero existen estas posibilidades. Cada vez más estamos tendiendo hacia aquí. ¿Qué aporta la economía circular principalmente? Bueno, pues lo tenéis ahí en el gráfico, que yo creo que lo veis bastante bien, pero hemos pasado de hablar de medio ambiente, de hablar de sostenibilidad, a hablar sobre todo de innovación y de una aportación de valor importante, ¿vale? Como os decía, modelo socioeconómico en el que claramente hay un impacto ambiental positivo, un impacto social positivo, pero un impacto económico positivo. Y por lo tanto hablar de innovación y hablar de generación de valor es fundamental, ¿vale? Para que tengáis una idea de cuándo surge todo esto, hay una fundación que se llama Ellen MacArthur, que en el 2015... 2015 presentaron en Davos. Exactamente. 2015, si no me equivoco, bueno, pues en el foro de Davos se hizo una presentación oficial de una serie de informes que los tenéis ahí, en los que se hablaba de la economía circular y de qué podría representar en términos de valor, estoy hablando de esto también, el avanzar hacia la implantación de este modelo. Digamos que el pistoletazo de salida fue ahí y a partir de ahí, bueno, pues unos y otros nos hemos ido incorporando en el impulso de este modelo. Al margen de bibliografía, si os apetece, no son informes excesivamente arduos, y todo esto lo tenéis en Internet. Si queréis brujulear un poquito, hay información muy interesante. No me quiero olvidar, de todas formas, de toda la importancia que tiene una cosa que se llaman en inglés Intelligent Assets o los activos inteligentes y toda la contribución que hace la digitalización para que esto sea una realidad. Luego podemos profundizar un poco más en ello, ¿vale? Bueno, este es el planteamiento que hace Ellen MacArthur, que es una chica que su historia también es un poco curiosa y también la tenéis en Internet, así que no me voy a extender mucho. Pero lo que hace, o la forma en la que consigue dar en la diana, es porque dice, bueno, en los sistemas biológicos, ¿no?, que es la parte que tenéis a vuestra izquierda, lo que está en verde, entendemos que en el planeta, bueno, pues cuando un animalito se come una planta, ¿no?, y un animalito más grande que ese animalito pequeño se lo come a él, etcétera, 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 los sistemas se van alimentando y el residuo, digamos, de uno de los procesos se convierte en recurso o alimento para el siguiente, ¿no? ¿Por qué no podemos interpretar que hay un sistema que no llamamos biológico, sino que ella llama mecánico, refiriéndose principalmente a la parte industrial o de actividad económica? No podemos representar más o menos esos cierres de ciclo de forma similar, ¿no? Entonces, lo que hace es, si veis, por un lado tenemos el sistema biológico, por el otro lado el sistema mecánico, y es una especie de espejo, ¿no? Lo pone uno frente al otro y dice, bueno, ¿y cómo puedo definir formas en las que reintroducir en la cadena de valor del sistema productivo todos estos residuos que se van generando? Bueno, pues hay una forma que todos conocemos, ¿no?, que es claramente el reciclaje, que además aquí en Euskadi se lleva haciendo mucho y muy bien desde hace muchísimo tiempo. De hecho, bueno, pues somos referentes en ese ámbito para muchas otras regiones. Pero hay otros elementos también claramente importantes.
Si empezamos desde aquí, con la propia utilización de energías renovables, ¿vale? Pero también haciendo mantenimiento, haciendo una reutilización, haciendo una reparación, aquellos empleos que existían antaño y que nos hemos ido cargando porque no se veía que, bueno, pues que fuesen ya necesarios. Bueno, esos empleos se van a recuperar de forma sofisticada, lógicamente, ¿vale? Pero toda esta parte que tiene que ver con la reparación y la remanufacturación son formas en las que conseguimos reintroducir todos esos elementos de valor durante la cadena. Y ahora, toda esta chapa que yo os he soltado de modo teórico, vamos a verla de forma más chula, ¿vale? Este vídeo ya no va de salvar a los osos, va de móviles. Te voy a decir cómo conseguir tu siguiente móvil más barato, y el siguiente, y el de después. Y de alguna manera eso va a solucionar el problema de los osos. Y para eso tenemos que volver a cómo se fabrican las cosas. ¿Recuerdas? Extraer, refinar el material, fabricar componentes y ensamblarlos en un producto que usamos y tiramos. En el proceso llenamos el mundo de mierda. ¡Ojo a esto! Aquí estás tú. Cuanto más nos alejamos de ti, del usuario, más caro va siendo todo. Estas primeras fases cuestan un huevo. Y cuanto más extraen, cuanto más refinan, cuantas más piezas fabrican, cuantos más productos ensamblan, más dinero se gastan las empresas. ¿De dónde crees que recuperarán ese dinero? Del precio de tu móvil, claro. Y este móvil ya sabes en lo que acabará convirtiéndose. En un residuo. Ahora, imagina que hacemos que nuestro móvil se pueda reparar fácilmente. Algo que ahora es raro de ver. Mucha gente se compraría otro solo porque se le ha roto la pantalla. Pero móvil que se repara, móvil que vuelve a ti. Eso es un móvil menos que se fabrica. Ahorro para la compañía, que puede extraer menos, refinar menos, fabricar menos. Ya sabes, todo esto. Todos los teléfonos podrían costar menos si fueran fácilmente reparables, porque habría que crear menos terminales. Bueno, te había prometido un móvil más barato y aquí lo tienes. Ah, espera, la empresa quiere ganar dinero, no solo ahorrárselo, ¿vale? ¿Cómo consiguen que compremos un teléfono cuando todavía funciona bien el que tenemos? Innovan, inventan una cámara mejor o una batería más larga. Si hemos hecho que el móvil se pueda reparar fácilmente, ¿por qué no innovar y hacerlo actualizable? Lo llevamos a la fábrica, lo abrimos, le metemos este chip de nueva generación y listo. Así regresa a nosotros actualizado. Y ojo, que como no hemos producido un teléfono nuevo, la compañía se sigue ahorrando una cantidad loca de pasta. Podrías tener siempre el último modelo y como solo hay que fabricar algunas piezas, tú les comprarías encantado una actualización que cuesta menos que un teléfono fabricado de cero. De nuevo, mucho menos extraer, refinar, fabricar. ¿Ves el truco en lo que estoy haciendo? Todo ese horrible CO2 que emitimos en cada fase nos lo estamos ahorrando cada vez que no las ponemos en marcha. Pero aún podemos tunear esto mucho más. Como te dije, de los residuos no conseguimos reciclar ni la mitad. Esto tiene una razón. No están pensados para ser reutilizados, son residuos. Pero ¿y si diseñásemos la tecnología para que fuese mejor basura? En ese caso, cuando ya no podamos reparar o actualizar nuestro móvil, sus piezas están pensadas para volver a transformarse en materiales, con los que crearemos nuevas piezas que se transformarán en nuevos teléfonos. Los materiales han regresado y otra vez que no hemos extraído. ¿Recuerdas cómo se llama la forma actual de fabricar cosas, no? Se llama economía lineal. Exacto. ¿Sabes cuánto CO2 dejaríamos de emitir si fabricásemos, como te he dicho, productos reparables, actualizables y con materiales que puedan tener varias vidas? Hay estudios que apuntan que hasta un 70% menos. ¿Y la energía? ¿También deberíamos fabricarla así? ¿Podríamos hacer algo parecido? Esto que hemos hecho tiene un nombre: economía circular. La Unión Europea está flipando con esta idea y está empezando a apoyar con muchísimo dinero las iniciativas de economía circular. Creen que si la adoptásemos, reduciríamos los residuos urbanos en un 65% para el 2030. La economía circular busca eliminar la palabra residuo. Por ejemplo, los residuos que aún se emiten, como el gas que sale caliente de esta fábrica, se podrían emplear para otras cosas, como calentar una ciudad cercana, o las piezas que están anticuadas. ¿Por qué no vemos si le sirven a alguien? Este chip da de sobra para una lavadora inteligente. Otra industria que se ha ahorrado pasos y otra vez que todos ganamos. Es verdad que todos ganamos. Ahí se ha visto lo que ganamos, sobre todo en temas medioambientales y de residuos. Pero los beneficios económicos, hay algunos expertos que los están cuantificando en trillones de dólares. Yo como no sé
ni imaginarme lo que son trillones y son proyecciones y no os voy a decir cifras porque, bueno, todo habrá que verlo, pero sí que está claro que ganaremos en productividad de los recursos. Hay una estimación de posibles incrementos de productividad de los recursos de un 3%. Y eso unido a beneficios que se pueden ir consiguiendo por nuevos modelos de negocio o a beneficios por reducir efectos no deseados en las cadenas, pues nos están dando previsiones de incrementos del PIB que pueden llegar hasta el 7%. Además, decía Ollana antes, se generará empleo y además empleo de diferentes características en función de cuál sea ese ciclo en el que estemos trabajando. Las características del empleo podrán ser unas, igual no empleo no muy cualificado, hasta empleos muchísimo más cualificados. Y el valor que consigamos dependerá también del círculo que estemos cerrando. Cuanto más hacia afuera, se supone que menos valor. Y hay estudios que nos dicen que el valor que mantenemos en un iPhone que estamos reutilizando es del 48%, mientras que si utilizamos los materiales y los reciclamos, o sea, si vamos al círculo más exterior, solo estaríamos recuperando un 0,24% del valor. Entonces, el círculo, cuanto más cerca esté, mayor valor estamos manteniendo, ¿de acuerdo? Entonces, hemos visto aquí teoría, hemos visto algunos ejemplos prácticos, pero realmente hay ejemplos concretos, ¿de acuerdo? Y a nivel internacional, que es lo que vamos a ver ahora, hay muchos países, regiones y ciudades que se están posicionando en este tema. Además de, veis ahí, muchas empresas, todas súper conocidas. Entonces, a nivel de los países, si pensamos en Europa, los referentes están siendo Gran Bretaña, que es donde está el MacArthur, que es el gran referente en temas de economía circular, y sobre todo Escocia, que tiene una estrategia de zero waste bastante importante y que la están implantando con éxito. Es Dinamarca, que tienen, entre otras cosas, un programa de simbiosis industrial para recuperar residuos de unas industrias y utilizarlo como recursos en otras. Y es Holanda. Yo creo que para nosotras es como el gran referente. Están haciendo un esfuerzo muy importante. Hay una organización que se llama Circle Economy, que es una organización público-privada que está impulsando muchísimo el tema de la economía circular. Quieren hacer un gran nodo de economía circular en Holanda y hay muchas empresas holandesas que están asociadas a Circle Economy. Diréis, bueno, no es mucha novedad, ¿no? Las que están siempre en temas de medio ambiente y tal. Bueno, pues fuera de estos países de Europa hay otros que están tomando ya posiciones ventajosas y uno de ellos es China. China, que contamina tanto y que tiene todo fatal. Bueno, China tiene una estrategia de economía circular y está legislando en temas de economía circular y está haciendo proyectos de economía circular. Entonces, no solo somos los países europeos, los nórdicos, los que estamos ya impulsando el tema, ¿de acuerdo? En cuanto a las ciudades, y hemos dicho, Holanda para nosotras es referente, y uno de los primeros proyectos que conocimos fue un proyecto en el puerto de Rotterdam, o mejor en el eje Rotterdam-Amberes. Allí no solo hay labores de logística, sino que es un centro químico y petroquímico muy importante. Y ahí hace años ya hicieron un proyecto de economía circular. Los dos que hemos conocido más de cerca son el proyecto de Ámsterdam Circular, que están trabajando fundamentalmente en el sector de la construcción y con los residuos biológicos, con la parte esa izquierda del gráfico que enseñaba antes Ollana, y tenían la pretensión de mejorar su independencia alimentaria o su soberanía alimentaria. Y Glasgow tiene ya proyectos concretos también en marcha y hay uno muy curioso que es el de aprovechar los residuos del pan para fabricar cerveza. Tienen otros de reaprovechamiento energético, pero ese del pan es como el más curioso, ¿de acuerdo? Decíamos que en Holanda hay muchos agentes que están impulsando. Veis ahí Rabobank, que es un banco holandés que está financiando proyectos de economía circular. Yo creo que casi todos los que estamos conociendo está Rabobank por detrás. Pero hay otros bancos, como el que veis aquí, el Banca
Intesa San Paolo, que es un banco italiano que no solo apoya financieramente proyectos de economía circular, sino que ha definido una estrategia interna para trabajar el tema. Entonces, en cuanto a lo que son regiones y ciudades, hay otras más. Está Londres también haciendo proyectos de economía circular, está La Haya, pero yo creo que estos son los más significativos. Y luego, en el lado de las empresas, veis ahí, las principales empresas están entrando con distintos alcances, pero están entrando en el tema. Ahí no están las consultoras, que todas las grandes están entrando. Y, Anne, ¿verdad? Cuando entran las consultoras en los temas es que va a haber negocio, ¿de acuerdo? Yo creo que eso es una de las señales. Es un termómetro. Entonces, cuando vemos estos logos, también es otro termómetro, ¿no? Entonces, aquí hay experiencias de muy diferente tipo, desde cosas que están más ligadas a los últimos círculos, como pueden ser reciclaje, hacia lo que están más cercanos. Entonces, si queréis, entramos en algunas, no en todas, ¿vale? Porque yo creo que lo interesante luego es ver también las del País Vasco y hablar de otras iniciativas nuestras, pero yo creo que podemos mencionar, no sé, las de textil, que son más relacionadas con reciclaje. Sí, quizás son las más sencillas, pero también por sencillas nos resultan a veces también muy tangibles, ¿no? Estas grandes multinacionales como H&M y como Inditex, bueno, pues se están metiendo en esto de la economía circular por dos motivos muy claros. Uno, que todos conocemos, que se llama imagen, y es así, son empresas que tienen que tener beneficios y lo hacen por eso. Pero también relacionado con el beneficio, están recogiendo, independientemente de que no sean de sus propias marcas, textiles, y los están recogiendo porque se están metiendo en procesos de reciclado para desarrollar ya sea nuevos textiles con los que ellos están fabricando ropa otra vez, o ya sea para fabricar otro tipo de productos. Mucho más H&M que Inditex, aunque Inditex también se está metiendo en el negocio, pero para que sepáis, actualmente la mayoría de la tapicería de un vehículo está realizada con textil reciclado, y viene de aquí. Estas empresas no lo están haciendo por buenismo ambiental, que seguramente habrá gente que trabaja en estas organizaciones que lo tienen muy interiorizado, pero lo están haciendo por tela. Y es muy importante, y sobre todo concienciarnos también de que, independientemente de que estas empresas, cuando nos están pagando porque les llevemos la ropa a sus tiendas, bueno, pues lo están haciendo claramente por un beneficio económico de ellos, pero también para evitar el grandísimo impacto ambiental que tienen los residuos textiles en los basureros. La mayoría de nosotros, yo lo he hecho, no pasa nada, me da culpa, pero cuando una prenda de ropa no se la podemos, ya no sirve ni para trapos, habitualmente la tiramos a la basura. Bueno, eso tiene un impacto en cuanto a un impacto ambiental súper grande. Entonces, este tipo de empresas lo que están haciendo es lo recogen y lo reciclan y le dan un nuevo uso. Pues ahí tenéis, Nike, por ejemplo, también está desarrollando zapatillas con textiles reciclados. Sí, que lo que hace es mezclar, recupera sus zapatillas, las separa, mezcla esos materiales con botellas de plástico y con otros residuos de su producción y crea un nuevo material que utilizan ellos y que venden a otros también. Y de hecho la cancha de no sé qué equipo de la NBA está hecha de ese material. Veis ahí también varios del sector de automoción. El sector de automoción está siendo muy activo. Fundamentalmente lo que están haciendo es remanufacturar, en el caso, por ejemplo, de Renault, sus motores. Tienen una planta exclusivamente dedicada a la remanufactura. ¿Qué quiere decir? Que recuperan sus motores, los acondicionan y los vuelven a dejar en las mismas condiciones de garantía, de calidad, que tienen los motores nuevos. Y aquí, si pensamos un poco en nuestra industria y en nuestro sector de componentes de automoción, habrá que pensar qué impacto puede tener esto, porque no solo se van a remanufacturar los motores, sino que habrá otras piezas. Y si lo hacen los propios fabricantes,
qué va a pasar con los proveedores. De todas formas, Renault, en esa fábrica que tiene de remanufactura, dan unos datos de ahorros de agua y de energía que son alucinantes. Consumen, para remanufacturar un motor, un 80% menos de energía que para fabricar un motor nuevo, un 88% menos de agua y un 92% menos de productos químicos. Y su planta no tiene residuos. Dicen que el 43% de las carcasas de los motores se reutilizan, el 48% se reciclan, porque se llevan a fundiciones de Renault, y el resto, el 9% restante, se revalorizan en procesos que garantizan que son libres de residuos. Entonces, las cifras son alucinantes. Y esto, como decía Ollana, no solo es buenismo ambiental. ¿Algún otro caso, los de servicios, por ejemplo? Sí, quizás a mí, bueno, nos gusta especialmente el de Philips. Es una cosa curiosa, porque todos asociamos Philips con la venta de bombillas, ¿no? Bueno, pues Philips, y concretamente en Ámsterdam, es donde comenzó a experimentar con esto. Esto se trata de empezar a probar. Las empresas grandes tampoco cogen y de repente dicen vamos a circularizarnos enteros y ¡pum!, de la noche a la mañana cambian todos sus procesos y demás. Esto, o sea, hay que hacerlo poquito a poquito y con un impacto controlado en sus balances. Pero prueban y funciona hasta tal punto en el que Philips hoy en día los sistemas de iluminación de las ciudades ya no vende bombillas, vende iluminación. ¿Una ciudad qué quiere? Una ciudad no quiere bombillas en sus calles, lo que quiere es garantizar que las calles están iluminadas, ¿no? O sea, conceptualmente estamos migrando desde el hecho de tener una bombilla a tener luz. No es lo mismo, es esa transición de la que hablábamos antes de ¿yo qué quiero? ¿Un coche o quiero desplazarme? Bueno, pues en esa transición han conseguido transformar su modelo de negocio desde una venta de bombillas a una venta de un servicio. Entonces, sus transacciones con la ciudad ya no van en clave de te vendo 200 bombillas y cuando alguna se estropea te vendo otra y la cambio y demás, sino que yo estoy garantizando que de forma continuada, los 365 días del año, tú tienes la iluminación garantizada. Es un servicio, claramente. Y se acaba con el tema de la obsolescencia programada. Si tú garantizas horas, te interesa que el producto dure, no te interesa que el producto se estropee al cabo de nada. Aquí también un elemento que antes quizá he pasado un poquito por alto, pero ¿cómo consiguen estas empresas garantizar que el producto dure y que además dure bien y entender cómo se está comportando, etcétera, etcétera? Bueno, pues está toda la parte de gestión de datos. Si yo introduzco unos sensores, en este caso, por ejemplo, en la iluminación, yo puedo saber a qué horas del día se están encendiendo, se están apagando, cuándo algo se funde, cuándo no se funde, cuándo puede haber una avería. Puedo anticiparme a esas averías y ofrecer un servicio de muchísima más calidad. Y además, cuanto mejor sea mi servicio, seguramente muchas menos bombillas voy a tener que reponer, porque estoy controlando que esa iluminación está garantizada de la mejor manera posible a lo largo de todo el ciclo de vida que pueda tener una bombilla, que lógicamente en algún momento se estropeará, ¿no? Pero a mí como Philips seguramente lo que me interesa es que dure y que dure y que dure y que dure, ¿no? Estamos migrando hacia este tipo de modelos. Yo no sé, igual. Pasamos, ¿no? Sí. Ahí hay más ejemplos, si tenéis interés luego los comentamos. Yo lo único, antes de pasar a la siguiente, es que no está ahí, pero es que no puedo dejar de comentarlo. Un proyecto de Ford y Heinz, los fabricantes de ketchup, ¿de acuerdo? Están investigando cómo utilizar los residuos de las pieles de los tomates que se utilizan para el ketchup para hacer biomateriales que Ford pueda aprovechar para piezas de sus coches. Entonces me ha parecido, y antes decíamos también que las cadenas de valor ya son diferentes, se mezclan sectores unos con otros y en este caso se mezcla un ciclo biológico de los que comentaba antes Ollana con un ciclo o con un sector muy mecánico. Entonces me pareció una experiencia fantástica y lo quería solo comentar antes de decir, bueno, fuera se están haciendo cosas, pero aquí también se están haciendo cosas y muy interesantes.
muy interesantes y que además estamos en la obligación, yo creo, de que se conozcan por varios motivos. Cuanto más consigamos aflorar esas organizaciones que en nuestro territorio están haciendo cosas, y además cosas muy interesantes en economía circular, mejor. Mejor porque conseguimos, pues, lógicamente, posicionamiento territorial a nivel de economía circular, pero conseguimos que unos y otros aprendan de las experiencias que está desarrollando mi vecino, ¿no? Que a lo mejor resulta que en el mismo polígono industrial y yo no me estoy enterando de lo que está haciendo. Gente que está en mi propio sector haciendo cosas que yo podría estar haciendo, o incluso gente que está en un sector diferente, pero que está haciendo algo que yo puedo incorporar. El efecto contagio es clarísimo y, sobre todo, si yo veo que a otros les está funcionando, es bastante probable que me pueda animar al menos a eso que os comentaba antes, ¿no? A probar, a empezar a jugar, a ver dónde puedo empezar a hacer pequeñas cosas que me vayan acercando hacia el modelo. Entonces, desde Innovasque hemos lanzado esta plataforma, Circular Basque, que además podéis cotillear lo que os apetezca, os animamos a ello. Es una plataforma que hemos lanzado en colaboración con Aclima y con IOBE para precisamente identificar a todas estas organizaciones que en Euskadi se están moviendo en torno a la economía circular, ya sea con proyectos de I+D, ya sea con procesos ya claramente implantados, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, tenéis aquí un poquito la estructura de la plataforma, que además queremos y pensamos que puede ser la plataforma en la que efectivamente visualizar cómo en nuestro territorio estamos haciendo este avance hacia la economía circular. No hay solo empresas, hay otro tipo de organizaciones. Hay universidades, hay agentes del ámbito público, hay agentes científico-tecnológicos, hay ayuntamientos. Bueno, pues porque todos y cada uno de nosotros, desde nuestro ámbito de actuación, tenemos algo que decir. Entonces, bueno, pues tiene una parte en la que explicamos qué es, pero yo creo que el mayor valor añadido que tiene la plataforma es que permite hacer una identificación no solamente por sector, que está muy bien, sino también por aquellos ciclos que os enseñábamos antes en el dibujo este que hace Ellen MacArthur de el ciclo biológico versus el ciclo mecánico, y de quién está haciendo qué en cada uno de estos ámbitos. De forma aspiracional, no es la fase en la que estamos ahora, ¿vale? Ahora la fase en la que estamos es, bueno, pues en esta identificación y en este tratar de convencer también a los agentes que están trabajando en torno a la economía circular de que es importante que nos pongamos unos y otros en contacto. Aunque no os parezca, es complejo. Es complejo porque en Euskadi tenemos, bueno, muchas cosas buenas, pero precisamente vendernos bien es algo que nos cuesta. Yo creo que cada vez lo hacemos mejor, pero nos cuesta. Entonces, aspiracionalmente, la plataforma busca tratar de encontrar dónde puede haber sinergias, dónde puede haber problemáticas comunes, intereses comunes, o incluso dónde podemos encontrar bueno, pues elementos de valor de un sector que puedan ser elementos de valor para otro. Podríamos, pero vamos a andar mal de tiempo. Nos habría gustado, bueno, pues poder enseñaros un poquito cómo funciona la plataforma por dentro, pero andamos un poco justos. Si luego tenemos tiempo, lo hacemos, ¿vale? Los proyectos de economía circular se pueden identificar de forma más o menos sencilla. Este es un planteamiento de identificación que hemos hecho nosotros, pero lo que os queremos trasladar es que hay proyectos de economía circular que están actuando desde la parte del diseño. Como decía en el vídeo y lo explicaba muy bien, nosotros diseñamos algo para que en el momento en el que yo tenga que sacar la pieza que se ha estropeado, pueda hacerlo. Si yo fabrico un móvil que tiene todos los elementos tan pegados que la única forma de que se separen es tirándolo contra la pared, pues mal andamos, ¿no? Necesito diseñarlo de forma en que en ese momento en el que tenga que recuperar los materiales yo pueda hacer clac, se separe todo perfectamente y no me suponga un coste descomunal, ¿no?, volver a pegar esas partes. La parte del diseño es importante, la parte de producción y nuestros sistemas de producción es importante, la parte logística, y lo comentaba antes Lola, es fundamental.
La parte de comercialización es súper importante también con toda esta parte en la que estamos trascendiendo de la venta de un producto a la venta de un servicio y, lógicamente, el final de la cadena. Y en la derecha tenéis, bueno, pues preguntas sencillas que nos podemos hacer como organización para saber si de una forma u otra y de forma más o menos sofisticada estamos haciendo economía circular. Y como os decíamos que hay casos en Circular Gas que llevamos identificados alrededor de 20 organizaciones que están trabajando en economía circular, en muchos más proyectos, pero bueno, pues estos son algunos de los casos que nos parecen interesantes y que además para todo este ejercicio de dar a conocer Circular Gas y de animar a otros a que se sumen, bueno, pues hemos hecho unos vídeos muy cortitos y vamos a compartir dos con vosotros. Motorland somos una unidad de negocio dentro de Fagor Automation, un centro especializado en reparación, mantenimiento de motores eléctricos y su regulación electrónica. Desde estos últimos años aumentamos nuestra propuesta de valor a los clientes, enfocando toda esta actividad desde el ámbito de la economía circular. Como actividad principal trabajamos los ciclos de reparación de motores averiados que reparamos, motores usados que renovamos, reacondicionamos, aumentando el ciclo de vida, y motores que remanufacturamos, mejorando sus prestaciones originales de fábrica y aumentando también a su vez el ciclo de vida. Por otra parte, trabajamos también los ciclos de reutilización y reciclaje mediante nuestra plataforma web online, donde ponemos en contacto a usuarios particulares de tal manera que pueden comprar, vender o intercambiar entre ellos sus motores eléctricos retirados en almacenes, talleres de mantenimiento y su regulación electrónica. La economía circular para Coopera es la base de su actividad que nos permite cumplir con nuestro objetivo, que es la inclusión social y laboral de personas en situación de exclusión. Preocupados por la gran cantidad de residuos textiles y también de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, y también por el impacto ambiental que, si no son aprovechados, se genera en el medio ambiente, hemos decidido poner en marcha una nueva actividad. Tiene que ver con poner a disposición de toda la ciudadanía contenedores donde pueda depositar estos residuos de ropa, calzado, libros y juguetes y también aparatos eléctricos y electrónicos para darles una nueva vida, para que sean reutilizados en nuestras tiendas Coopera Store. Además, también nos ha supuesto poner en marcha una innovación en procesos. Hemos empezado una nueva línea de reciclaje textil en nuestras plantas que tiene que ver con una línea automatizada de clasificación por voz y también de reconocimiento de las diferentes fibras textiles, de forma que facilitemos y posibilitemos su reintroducción en la cadena de producción. Gracias a todo ello, en Coopera hemos sido capaces de generar a la fecha más de 240 empleos de inserción, evitar la emisión a la atmósfera de más de 30.000 toneladas de CO2 al año y evitar el consumo de más de 600.000 metros cúbicos de agua anualmente. Es importante que sepamos que aquí se están haciendo cosas y que se están haciendo cosas muy bien. Y no solo a nivel industrial. Aquí los cuatro ejemplos que están puestos son industriales, pero a nivel territorial también se están haciendo cosas. Y acabamos de lanzar con el Ayuntamiento de Bilbao y con la Diputación Foral de Guipúzcoa un proyecto para hacer una Bilbao-Vizcaya circular, junto con Circle Economy, esta organización que os hemos comentado de Holanda, una organización público-privada. Lo acabamos de lanzar, estamos ahí en los inicios, pero estamos muy ilusionados con el proyecto. Mañana hay un acto también en el que hemos colaborado con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para temas de economía circular en el sector turístico y estamos ahí viendo cómo enfocamos alguna propuesta alrededor de la alimentación en Guipúzcoa y con la Diputación de Guipúzcoa y con el Ayuntamiento de Donostia. Entonces, hemos hablado de industria, hemos hablado de territorio. Y lo que desde un inicio, cuando empezamos a pensar en el modelo para que Euskadi fuera en transición hacia una Euskadi circular, dijimos,
tenemos que actuar, lógicamente, en industria y en territorio, y tenemos que actuar con los consumidores, ¿de acuerdo? Y tenemos que hacer 4 tipos de cosas, porque si no la transición no sería exitosa. Tenemos que sensibilizar sobre lo que es economía circular. Bueno, aquí estamos y en otra serie de actos que hemos ido haciendo y que hacen otros agentes también. Entonces, tenemos que saber qué es la economía circular y qué beneficios puede tener. Tenemos que hacer proyectos porque esto no es algo teórico y tenemos que experimentar. Decía Ollana, y a la primera igual no nos sale bien, pero a la segunda sí y a la tercera mejor. Tenemos que conectarnos a nivel internacional y aquí nos hemos relacionado ya con Ellen MacArthur y con Circle Economy, que creo que, sobre todo Circle Economy, con quien hemos trabajado muchísimo más cercanamente, creo que tiene una opinión de Euskadi pues, que hace unos meses probablemente no tendría. Y creemos que nos tenemos que posicionar a nivel internacional. Hemos visto, se hacen muchas cosas fuera, se hacen muchas cosas aquí y está habiendo una apuesta. Y esa apuesta a nivel de Euskadi se está viendo también en el PCT, en el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación. En algunas de las prioridades estratégicas, por ejemplo, en la fabricación avanzada, está metido el tema de la economía circular como una de las iniciativas estratégicas. Entonces, se está apostando en Euskadi. Creemos que tenemos que salir fuera e intentar vendernos un poco mejor. Y, lógicamente, tendremos que trabajar en otro tipo de cosas. Tendremos que trabajar en desarrollar tecnologías que nos permitan pues separar o hacer unos materiales diferentes. Tendremos que ver qué nuevos modelos de negocio pueden surgir, cómo podemos financiar o impulsar las startups. Tendremos que trabajar en muchas otras cosas, pero siempre impulsando en 3 ámbitos. En el industrial, hemos hablado, en el territorial también, y en el de los consumidores, en el de todos nosotros que también tenemos un papel. Bueno, pero nos preguntábamos por los problemas. Pues un problema podríamos ser nosotros, los consumidores. Para que las compañías te bajen el precio, deberían estar seguras de que los materiales van a volver. Una manera fácil es que el móvil fuera de su propiedad. Si fuera así, a ti solo te lo alquilarían. De esta manera, podrían recuperar sus piezas cuando las necesitaran, ahorrándose y ahorrándonos estas partes del proceso. Entonces sí lo diseñarían para que fuera desmontable y reutilizable. ¿Estaríamos dispuestos a tener un móvil de madre, pero no poseerlo? La respuesta podría ser, ¿y por qué no? Hay cosas que no poseemos. No te planteas comprarte un tren, te compras un billete, así te sale más barato. Y fíjate en las webs de compartir coche o las tarifas planas de series online. Hay cada vez más modelos que se basan en no poseer. Entonces, ¿estaríamos dispuestos? La verdad es que requiere un cambio de mentalidad, requiere innovar aquí, ¿de acuerdo? Hemos visto que se requiere otro tipo de innovación tecnológica. Habla Ollana de ese intelligent assets, de esos activos, de esas cosas que van a ser inteligentes, van a estar conectadas a Internet y a partir de ahí se nos van a abrir muchísimas oportunidades de nuevos negocios. Nuevos negocios, que es otra forma de innovar, no tecnológica. Tendremos que innovar en cómo financiar los proyectos, tendremos que innovar en cómo legislamos para que ciertas cosas que ahora no están cubiertas pues estén dentro de un orden. Entonces, la transición hacia un modelo de Euskadi circular o hacia un modelo circular en cualquier sitio requiere de innovación tecnológica, no tecnológica y innovación social, ¿de acuerdo? Por eso estamos nosotros metidos en el tema, ¿de acuerdo? Porque tenemos que buscar nuevas formas nuevas soluciones, nuevas formas de abordar los problemas que combinen los 3 tipos de innovación. Entonces, la innovación ayudará a la economía circular y la economía circular será tractor de la innovación. Por eso empezamos con este tema hace ya 2 años. O algo más de 2 años y por eso, de momento, aquí seguimos impulsándolo. Y para terminar, me vais a dejar unas conclusiones que yo creo que básicamente las hemos dicho y solo quiero resaltar una: cooperación, cooperación, cooperación. ¿De acuerdo? Si esto es cuestión de todos y nos lo estamos planteando como un objetivo de país, todos tenemos que estar en ello. Y si en cualquier caso la cooperación es importante, en muchísimo más. ¿De acuerdo? Y ya nada, un minuto de vídeo poético. Cuando la sonda Voyager llegó al límite del sistema solar, apuntó hacia atrás su cámara, buscando la Tierra,
y nos envió la foto. Nos costó, pero nos encontramos. Ese puntito somos nosotros. Millones de personas flotando en el vacío. A veces fantaseamos con que venga alguien de otro rincón del universo a darnos un toque de atención. Os vais a cargar ese lugar tan hermoso. Pero aún no ha venido nadie. Para salvar el planeta, solo nos tenemos a nosotros mismos. Por una vez parece que ecologistas, consumidores, empresas y estados tenemos una herramienta para entendernos en este tema, la economía circular. Es una de las pocas veces que ocurre. ¿Desaprovecharemos la oportunidad? Yo quería hacer un comentario porque se insiste mucho en que es como que la sociedad se tiene que mentalizar en que tenemos que cambiar el modelo económico y apoyar otro tipo de economía, que es la que viene y tal, ¿no? Que sea más sostenible. Pero ocurre que muchas veces la sociedad ya está en esa onda, y me refiero a plataformas como habéis comentado, la de BlaBlaCar, o la de Spotify, o la de Airbnb, para utilizar cosas que ya existen, pero pone en duda un poco la economía vieja, ¿no? O sea, es como que a veces la sociedad ya ha hecho esa apuesta porque alguien ha creado esa plataforma, ha tenido esa idea, y de hecho, para utilizar los coches que ya existen, pues te subes al coche de uno que va, pero esto pone en cuestión la economía de los taxistas y del transporte organizado. Y entonces la sociedad, en vez de organizarse y hacer pedagogía, pues tanto a nivel político y económico, en el sentido, hay que apoyar esto porque es lo que viene y vamos a ver cómo hacemos el tránsito de lo antiguo aquí, pero apoyando lo nuevo, lo que hace es pues ceder un poco a la presión de lo viejo y al final acaba poniendo pegas, ¿no? BlaBlaCar siempre está en cuestión y hay una ciudad le va a poner, pues no sé, pues multas y la otra le va a poner no sé qué, y las plataformas de alojamiento que no sean hoteles, pues también están siempre en cuestión y siempre están con las autoridades encima, ¿no? Entonces, la pedagogía más que a la gente no habría que hacerle un poco al modelo económico antiguo y a los que están sosteniéndolo. Dependiendo de los temas, probablemente a los dos lados, ¿de acuerdo? Pero el tema que comentas es que justo lo estábamos comentando antes, si quieres, Ayana. Sí, o sea, antes una persona nos ha hecho una pregunta, ¿no? Y decía, claro, pero hay algunos de estos elementos que pueden tener efectos negativos. Cuando entra algo disruptivo en el mercado es inevitable que genere fricciones. Y personalmente creo que es inevitable que se produzcan reacciones así como frontales claramente de los colectivos que se ven afectados, y que además, como en cuanto a masa numérica y económica pues son importantes, las autoridades públicas competentes lógicamente van a salir en su defensa, al menos al principio. Mi opinión personal es que no hay nada que hacer. O sea, quiero decir, esto está ya y es una realidad. Y entonces lo único que viene a hacer es, bueno, pues a agitar, y a que aquellos sectores que están actualmente operando bajo el sistema tradicional, que además el de los taxistas no es precisamente algo, no sé, caótico, ni mucho menos, ¿no? Pero no les queda otra que ponerse las pilas. Y los gobiernos al final tendrán que acabar aceptando que esto es así. Quiero decir, si nos remontamos a épocas pasadas, bueno, pues de la transición del coche de caballos al vehículo motorizado fue seguramente muy impactante. Lo que pasa que hoy en día sucede una cosa que en ese momento no sucedía, y es que en el momento en el que aparecen modelos de negocio disruptivos de este tipo y que además se apoyan en plataformas online y de compartición de datos, es todo así, pum, 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 y se transmite de forma exponencial. Y hoy está aquí y mañana está en Kuala Lumpur, y además está en millones de hogares y en 4 segundos, ¿no? Entonces, parar eso, desde mi punto de vista, es imposible, a no ser que haya vacíos legales que luego se transformen en no vacíos legales y se acaben cargando estos negocios. Pero el tema es que va todo muy, muy rápido. Entonces, pretender también que, bueno, pues en este caso el colectivo de hoteles diga, ¡ay, qué bien!, al día siguiente, o que los gobiernos dejen de hacer ciertas presiones, es complicado. Pero lo van a tener que hacer, es que no queda otra. Porque está ya, y además son modelos de negocio que funcionan y que además a los usuarios nos gustan.
Sí, una pregunta es, cuando habéis estado comentando el tema de la economía circular y demás, siempre comentabais pues, el tema del negocio, del cash, crecimiento económico, PIB, tal. Pero, de alguna manera, el crecimiento económico, hasta ahora por lo menos, siempre ha implicado un aumento en el consumo de todo. De materiales, de energía, etc. ¿Por qué en este caso el crecimiento económico, si no va a tener límite, porque siempre vamos a estar creciendo, no va a ocurrir lo mismo? O sea, no va a provocar el que sigamos consumiendo más energía, volvamos a consumir más materiales, porque claro, todos los ciclos que comentáis, de alguna manera tienen un límite. O sea, yo puedo reciclar una cosa, pero un límite de veces. Entonces, claro, llega un momento en que tendré que meter material nuevo. Si eso sigue creciendo, sigue de manera exponencial, pues sin límite, pues volveremos a estar en el mismo problema pues dentro de X tiempo. Entonces es un poco lo que... Tendrás que meter en algún momento, desde luego, material nuevo, pero no en la misma proporción que en un modelo tradicional, porque lo que estarías haciendo es buscar desde el origen, desde el diseño, por eso es restaurativa, o sea, en diseño estarías diseñando los productos o los procesos para que el producto, el componente o el material estuviera durante el máximo tiempo posible con su mayor valor y su mayor utilidad. Entonces llegará un momento en que tendrás que meter, pero en una proporción muchísimo menor que si estarías en un modelo tradicional como el que tenemos ahora. Yo creo que no es la misma inercia, o sea, yo creo que de lo que se trata es de parar la inercia que sigue el modelo actual y cambiar de rumbo. Otra cosa es que digas, para el modelo de crecimiento, en la medida en que la población mundial aumenta y que todo el mundo quiere desarrollarse, es difícil que puedas decir que paras el modelo de crecimiento. Y desde luego, no sé con qué autoridad puedes decir a determinados países que ahora vamos a un modelo de no crecimiento. Entonces, estoy de acuerdo. Si seguimos creciendo, lo estamos ralentizando. ¿Habrá un momento que tengamos que añadir materiales? Sí. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. En el mismo problema no. Sí. Espero que no. Pero... Espero que no. El problema es que dices, vamos hacia un modelo de crecimiento, vamos a ver, o sea, solo en los que estamos aquí, ¿no? Tenemos un modelo de decrecimiento en el consumo nuestro, o sea, ya no vamos a ir más afuera. Entonces, ¿ese es el modelo? No lo sé. Yo no soy capaz de decir, no sé qué país, o ahora no te toca crecer, que ya hemos crecido los demás mucho. Sí. Si no, de todas formas, ya nos irán poniendo en que unos seguirán creciendo y igual otros no nos queda más remedio que no crecer tanto. Yo solamente añadiría un pequeño elemento, estoy de acuerdo en que no somos capaces de establecer qué va a ocurrir dentro de X años. O sea, no tenemos la bolita mágica, ni mucho menos. Lo que pasa que sí es necesario que para que mucho de esto ocurra, tiene que desarrollarse tecnología que a día de hoy no hay. Entonces, desde ese punto de vista, pensamos o se piensa que es posible que en el paradigma que tenemos hoy en día de determinada recuperación de materiales o de determinado diseño de materiales, por poner un ejemplo, cosas que hoy no se pueden hacer, se podrán hacer. Sí. Bueno, entre las dos alternativas que habéis planteado de economía lineal y economía circular, parece por sentido común que la economía circular pues, es mucho más favorable de cara al futuro, ¿no? La pregunta en concreto es, ¿pensáis que la planta de incineradora de Zubieta que se ha puesto en marcha ayuda a la economía circular? No voy a entrar en ese tema. La economía circular te dice que tienes que empezar por los ciclos más pequeños. Entonces, nosotros promovemos ir hacia incorporar producto, componente o material, empezando por los círculos más pequeños. De la planta, no voy a entrar en ese tema, con vuestro permiso. Yo solo digo que el modelo circular fomenta los círculos cortos. Gracias por la labor de concienciación que estáis haciendo, pero en todo esto, al primero hay que concienciar es a los gobiernos y a las autoridades, porque tienen gran parte de la llave para que esto se lleve a cabo.
con toda la legislación que hace. Ejemplos, energía, estamos importando energía, minerales fósiles. Es que el gobierno español ha anulado todas las ayudas a las renovables. Es que es contradictorio. Todos los embalajes, todo esto que tienen, ¿cómo volvemos? Pero es que si cada vez generamos más embalajes y más empaquetamientos y más no sé qué, y no legislan nada para que eso no sea así. O hay veces que se legisla y luego no se hace el seguimiento. Tiene tal legislación que es imposible reciclar nada en la industria alimentaria. Si no lo compras en la fecha, a la basura. Además, en un puesto autorizado para no sé qué. Pero es que no sé. La misma administración está poniendo tal legislación que te imposibilita mucha parte de eso, ¿no? Serían los primeros en ser concienciados pueden cambiar un montón de cosas para tirar un poco para adelante con todo esto. Y deben. A veces porque hay mucha legislación y otras veces porque no hay legislación. O sea, se pueden dar los dos extremos. Y es verdad, y cuando hablábamos de esa innovación que no es tecnológica, decíamos, habrá que legislar para favorecer, ¿no? Entonces, de todas formas, y estando de acuerdo contigo, y es verdad que hay legislación ya, o sea, empezando por a nivel europeo, que nos van a ir exigiendo tanto en a nivel general o como en sectores, por ejemplo, en automoción, tal. Tampoco podemos dejar todo en manos de los gobiernos, porque esa presión también de la sociedad o de las empresas también tiene un papel. Pero estoy de acuerdo contigo en que muchas cosas la legislación o las acelera o las puede ir frenando. Y en alimentación es un caso concreto de eso. Sí, nosotros hemos vivido en la industria en la que estamos trabajando, ¿no? de gestión de los purines de las granjas de animales, sobre todo de cerdos. Llega la crisis, una de las primeras subvenciones que se eliminó fue la gestión de los purines. Otra vez en España hay millones y millones de toneladas tirándose en el campo y contaminando todos los acuíferos. Millones y millones. Otra vez volvemos a contaminar todos los acuíferos. Porque Luis de Guindos vino de Bruselas diciendo que había que recortar, y las primeras cosas que se recortan, las subvenciones para que eso fuera rentable, gestionar los purines y no contaminar acuíferos. ¿Cuánto pueden hacer ellos? Hemen batek aipatu duen bezala, nahi utzi zait ekonomia zirkular honek ekarriko lukela ekonomian berakada bat. Ekonomian berakada da PIB bera datorre da. Eta estatuakin lotuta, estatuak dana oinarrituta daka PIB-akin. Zorra, zergak, eta bar, orduan nahi zait iruditzen, funtzionamentu hori etorreko zaionik. Voy a contestar en castellano, a ver, si te he entendido bien, tu duda es si efectivamente la economía circular va a repercutir positivamente sobre el PIB y entendiendo que al final... Bueno, se venden de otra manera. Se venden de otra manera. Se venden servicios. Se venden servicios y los ingresos de las compañías pretenden ser iguales. Una de las bases era el sharing, o sea, que no cojamos cosas que no utilicemos al 100%. Si tenemos que compartir un despacho, compartamos entre tres. El coche, compartamos entre dos. O sea, que eso, en definitiva, lo que viene a traer es, independientemente de que luego ese coche se renueve 1000 veces como los jugados, ¿no? Pero eso implica que se compren menos cosas. Lo que implica es la aparición de nuevos modelos de negocio, pero eso no quiere decir que no vayan a aparecer otros. Quiero decir, no estamos hablando de destrucción de empleo ni de destrucción de actividad económica. Estamos hablando de transformación de actividad económica. Porque al final tiene que ser que un iPhone me cueste tanto y la reparación menos, y que me venga a durar para elegirlo. Sí, pero yo voy a estar pagando por el servicio. Quiero decir, seguramente yo no me voy a gastar, bueno, no sé cuánto cuesta un iPhone ahora, pero me lo voy a inventar, 600 euros, sino que voy a pagar por un servicio mensual, que me lo invento, de 10 euros mensuales durante X tiempo, porque yo en el momento en el que salga el iPhone nuevo, a mí me lo van a sustituir por el que tengo. Es decir, voy a pasar de pagar 600 a pagar cuotas mensuales que me van a ofrecer un servicio. La transacción económica se sigue produciendo y la generación de actividad económica se sigue produciendo. Lo que pasa es que se produce en diferentes términos. Es decir, no hay un pago por un producto, sino que hay un concepto que se utiliza mucho en inglés, que es
pay per use, es decir, pago por el uso que yo estoy realizando. Entonces, esa transformación sigue generando actividad económica. Yo no entiendo que haya un descenso de PIB, pero de bueno, hecho, hay cálculos, o sea, McKinsey con Ellen MacArthur ha hecho cálculos de incrementos del PIB alrededor del 7% anuales. Entonces, de todas formas, si queréis, os pasamos algunas referencias de cálculos también, tanto económicos como medioambientales, para que tengáis un poco las referencias de en base a qué se ha calculado. Muchísimas gracias y nada, seguiremos aprendiendo y practicando sobre todo.